Bueno, les doy la bienvenida. Para quienes no me conocen, soy Mariano Bioca, director ejecutivo de la Cámara. También está Mati Fermín por ahí, no sé si a mí me aparece en la pantalla, y si no, lo buscarán ahí en nombre. Mati es coordinador de proyectos de la Cámara. Eh, una de las tantas actividades es ir generando distintas capacitaciones. A veces son temas regulatorios, a veces son temas más de tecnología, a veces son temas, no sé, de negocio, digamos, siempre van variando. Y la idea es ir generando distintos espacios que, digamos, que le sumen valor a aquellas empresas que, bueno, que son parte de la Cámara. Eh, Así que de eso se trata un poco esto. Justo la semana pasada hicimos el kickoff de un nuevo grupo de trabajo que es para aquellas personas que son responsables de ciberseguridad en sus respectivas organizaciones. Y con Pablo, que ahora lo voy a presentar, veníamos hablando, digamos, hace ya unas largas semanas veníamos hablando de cuándo hacer esto y nos pareció que era muy oportuno, digamos, hacer ordenar de alguna manera el kickoff de este nuevo espacio de trabajo que confiamos va a estar genial. Inmediatamente a la semana siguiente ya convocar a esta capacitación. Así que en principio les agradezco por sumarse esta mañana y por acompañarnos. Pablo Huerta, bienvenido. Gracias este, por el tiempo que le dedicaste a preparar esto, por también digamos, cómo fue surgiendo de una manera tan natural, que para mí es importantísimo, ¿no? Cuando se va dando un ida y vuelta y surge, digamos, esta posibilidad de generar valor. Así que, bienvenido, te paso la posta. Hay una cosa más que quiero decir, Pablo, antes de que arranques. ¿Preferís que las preguntas sean al final o que eventualmente, si hay una mano levantada, la gente pueda ir preguntando cómo te sentís más cómodo, más ordenado, digamos? Podemos, si usamos la funcionalidad de levantar la mano, no tengo problema de hacer una pausa y en ese momento explicar alguna duda de lo que se está hablando en ese momento. Más que nada, capaz para no acumular un conjunto de dudas todas al final. Así que Dale, no hay listo. Y ahí problema. confiamos en, nada, ¿viste? El orden, ¿viste? De todas las personas que estamos acá participando como para hacerlo lo más dinámico posible. Así que, perfecto. Pablo, gracias, bienvenido y te pasamos la posta. No, gracias a vos, Mariano, y a la Cámara por poder también habilitar este espacio, porque esta charla es como un punto de conexión entre el mundo de lo que es el cumplimiento normativo y también los temas de ciberseguridad y de tecnología. Es un poco lo que está empezando a ocurrir, que los temas que antes se consideraban exclusivamente técnicos ahora empiezan a confluir en marcos normativos de cumplimiento que tienen que hacer las organizaciones. Y puntualmente también afecta a todo lo que tiene que ver al mundo fintech. Entonces, nada, ahí les dejé mis datos de contacto para el que quiera ponerse en contacto para hablar de este tema, cualquier otro tema relacionado con cumplimiento normativo, ciberseguridad y privacidad. Soy una persona que hace como más de 20 años trabajo en este rubro. La verdad estoy abierto siempre a la colaboración y al diálogo. Entonces, un poco repasando la agenda, que fue lo que se presentó en la invitación de esta actividad de capacitación, ¿cuál es la idea de hoy? Es hablar un poco de cumplimiento normativo del Banco Central. Hay muchas fintech que están cumpliendo el rol de PCP y ha salido una normativa específica de adhesión que tienen que hacer aquellas fintech que digamos, entran dentro de la categoría de PCP, pero también hay otras fintech que muchas veces se convierten en proveedores en entidades financieras. Entonces es interesante empezar a entender cómo es el funcionamiento del cumplimiento normativo del Banco Central, más que nada porque en 2023 hubo un cambio en las normas relacionadas con tecnología y ciberseguridad. Entonces, un poco el objetivo de esta charla es repasar eso. Entonces, ¿cuál es un poco la idea de los temas a tratar? Es hablar un poco de las comunicaciones que estuvieron surgiendo en este 2023, que cambian bastante el panorama de cumplimiento normativo del Banco Central, entender cómo les afecta a las fintech que cumplen el rol de proveedores con entidades financieras, entender un poco cómo les afecta a la fintech en su rol de PCP, hablar de algunas medidas fundamentales que se tendrían que empezar a encarar en la fintech para cumplir con este tipo de requisitos, hablar un poco de desafíos comunes, recomendaciones y también de estrategias de ciberseguridad. Más que nada, pues también la idea es que se entienda que hay una tendencia
a nivel de diferentes industrias, incluso a nivel de diferentes países, de hacer una integración en las cadenas de valor agregado de la ciberseguridad. Entonces, estés en un entorno regulado o no regulado, después indirectamente te empiezan a caer situaciones de cumplimiento similares a las que están pasando puntualmente ahora en industria financiera en Argentina con esta normativa del Banco Central. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro punto de partida en esta charla? Es empezar a ver cómo afecta a la industria financiera estos cambios que se empezaron a presentar en 2023. Entonces, solo para tener un poco de historia, porque a veces es interesante ver el camino recorrido, y más que nada para los que capaz no están demasiado profundizados en cómo la ciberseguridad afecta a las entidades financieras, algo interesante a saber es que el primer cambio interesante, hablando de ciberseguridad en entidades financieras, fue en el año 2006. Surgió una normativa nueva basada en una comunicación. Los que alguna vez estuvieron involucrados con entidades financieras la habrán escuchado, que era la 4609, que cambiaba un poco la forma de cómo se gestionaba la ciberseguridad. Entonces, eso fue como un hito muy importante ya en 2006, donde se empezó a hablar sobre algo que era riesgo tecnológico. En 2012 apareció una actualización entre las diferentes actualizaciones que fueron pasando en esos 6 años, que también fue bastante impactante para la industria financiera, y a nosotros como usuarios del sistema financiero lo empezamos también a ver, que empezaron a regular el concepto de canales electrónicos, es decir, todo servicio provisto por la entidad financiera de forma digital. Entonces eso es lo que hizo un poco los cambios a nivel de las funcionalidades en home banking o phone banking o cualquier otro tipo de canal que empezáramos a utilizar en los bancos. Y después, por pandemia, hubo también otro hito interesante que algo vamos a estar mencionando porque sigue vigente y está empalancado en las nuevas normativas que surgieron en 2023, que en 2021 se empezó a hablar de ciberresiliencia y se empezó a darle mayor importancia a todo el concepto de ciberincidentes, ¿sí? Como una forma del Banco Central de plasmar de que le preocupaba que las entidades financieras se preocupen por los ataques que hacen los ciberdelincuentes. Esto pasó en 2021. Y ya después, en 2023, salen 2 normas, una que cambia las reglas, que ahora la vamos a ver, en la forma de trabajo de las entidades financieras a nivel de seguridad de la información, y empieza también a aparecer esta nueva normativa que aplica a toda empresa que cumpla la función de PCP en la industria financiera. Entonces, si vamos a este concepto de la historia y de esta referencia que les hice de la 4609, ¿qué es lo interesante o lo que hay que tener en cuenta? Es que es una normativa que duró más de 15 años. ¿Sí? Y el problema que tuvo esta normativa tenía vicios asociados en la forma en cómo se establecen los lineamientos de seguridad que hacían que quede desactualizada en el tiempo. Entonces, una de las decisiones que toma el Banco Central a través de las nuevas normativas que se publican en 2023 es volver que la ciberseguridad se maneje de una forma más dinámica. Entonces hubo durante 15 años la existencia de estas normativas. Solo para que tengan contexto y para poder entender mejor, que después van a tener una PPT resumen, un slide resumen, las comunicaciones en el Banco Central lo que establece son novedades. Entonces, nunca hay que tomar una comunicación como que contiene todo lo que el Banco Central nos está exigiendo. Las comunicaciones solo establecen novedades. Entonces, lo interesante después es localizar los textos ordenados y un poco después vamos a tener un resumen de los textos ordenados que están involucrados con este marco normativo. Entonces, nada, durante 15 años, desde el inicio en 2006, hubo una estrategia en cómo gestionar la seguridad informática dentro de las entidades financieras, que en este año 2023 se derogó y cambia un poco el plano y la forma de acción. ¿Qué hay que tener en cuenta en la nueva estrategia de cómo están armando las normativas, más que nada pensadas en cumplimiento? El Banco Central se está alineando mucho con estándares internacionales como pueden ser la ISO 27001. Entonces, se piensa mucho más en proceso y en mejora continua. ¿Cuándo se vio ese primer indicio? En 2021. Hace 2 años, durante la pandemia, salió una normativa, que es a través de la comunicación 7266, que hablaba sobre los lineamientos para la respuesta y recuperación ante ciberincidentes. ¿Y qué es lo que establece? Es modelos de mejora continua. Entonces,
un poco, ¿qué es lo que trata de establecer el Banco Central con esta normativa? Es que toda entidad financiera, y en este caso también todo el que esté involucrado a través del cumplimiento de las normativas del central, empiece a gestionar los ciberincidentes de una manera que permita principalmente prevenir los ataques. Sabemos que los ataques hoy en día sí o sí, en algún momento a las organizaciones donde la tecnología o la dependencia tecnológica es muy grande, les van a caer. Entonces, un poco lo que establece Central a través de esta comunicación y del texto ordenado que genera esta comunicación es establecer mecanismos de mejora continua de cómo se tienen que generar y cómo se tienen que llevar a cabo la remediación de un ciberincidente y cómo se aprende lecciones aprendidas de esos ciberincidentes una vez que se remedian. Entonces, este fue el primer cambio en la forma de cómo establecía las normativas. El Banco Central lo que empieza a pedir son procesos con ciertos lineamientos de cómo esperan que esos procesos se lleven a cabo. Anteriormente, las normativas del Banco Central eran más taxativas, te dan, como decirlo de una forma, algún tipo de check diciendo las cosas se hacen de esta forma y yo voy a corroborar que lo hagas de esta forma. A través de 2021, la forma en que se establecen los lineamientos en el marco normativo va a la tendencia más de establecer procesos con algunas características, tirando mucho peso de la implementación en las entidades financieras y los actores que estén dando vuelta. Entonces, lo interesante de este texto ordenado es, en 2021 se empieza a mostrar cómo es la nueva estrategia a nivel de marco normativo que empieza a establecer el Banco Central en temas relacionados con ciberseguridad. ¿Qué pasó en marzo de este año? Salió una comunicación, que fue la 7724, que lo que hizo fue esos 15 años de historia de cómo se llevaba la ciberseguridad, derogarlo. Es decir, todo ese trabajo que se había hecho se derogó completamente y solo se rescató lo que tendría que ver a lo que se llama canales electrónicos, que ya establecía una forma de trabajo similar a lo que espera el Banco Central, que es trabajar en foco de riesgos. ¿Qué es lo que crea? Crea un nuevo texto ordenado que se llama Requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información. Que ahora después vamos a repasar un poco los títulos que trae. Cambia la dinámica, la idea es que todo se basa en modelos de mejora continua y en la gestión de la seguridad, de la tecnología y de los riesgos, y empieza a vincular otros textos ordenados para no volver a decir lo que ya está escrito en otra normativa. Entonces, por fuera de derogar el funcionamiento de cómo era la gestión de la ciberseguridad y la tecnología hace 15 años, lo otro que hace es linkearlo con este texto ordenado de la ciberresiliencia o gestión de los ciberincidentes que apareció en el 2021. ¿Qué trajo esto en marzo? Un poco este mapa. Se metió en buenas prácticas que tienen que ver con la gestión de cómo se lleva a cabo la seguridad informática, la tecnología y la gestión del riesgo. Y una de las cosas que trae esta normativa es que se empiecen a generar diálogos entre estas áreas, ¿sí? Para poder funcionar las áreas de tecnología, seguridad informática, ciberseguridad y riesgos, tiene que haber diálogo y tiene que haber procesos que los conecten. Entonces, ¿en qué temas se mete? En temas de gobierno, de gobernanza, que esto es algo típico en los modelos ISO o en los modelos de mejora continua. Se mete y le da mucho pie a todo lo que es la parte de gestión del riesgo tecnológico y de la seguridad y establece ciertos procesos esperados en lo que tiene que ver en la gestión de la seguridad, de la continuidad operativa, de la tecnología, de los ciberincidentes, linkeando con la normativa que salió en 2021 y con terceras partes. Y cuando se mete en el concepto de por qué usar la palabra gestión, se mete en incluso el tema de indicadores, informes de evolución, informes de seguimiento en las diferentes áreas. Empieza a establecer buenas prácticas que modelos de sistema de gestión, como son la ISO 20000 o la ISO 27001, plantean, los empieza de alguna forma en esta normativa a plasmear el Banco Central. ¿Qué es lo otro que hace? Hace mucho foco, que en las normativas anteriores no lo hacía tanto, en cómo se gestiona el desarrollo de software, y pensado como en el desarrollo de software seguro, a través de sus requisitos y los ciclos de vida del desarrollo.
Y por último, conserva la estructura de canales electrónicos de la normativa anterior. Entonces, otra de las cosas que hace a través de esto es apoya mucho las decisiones de las entidades financieras en la gestión del riesgo. Entonces, una de las cosas que va a empezar a evaluar el Banco Central es las decisiones que tomen las organizaciones basadas en los informes de riesgo que se estén generando. Puntualmente, en lo que es la gestión de la tecnología y de la seguridad informática, los informes de riesgo tecnológico. Por eso también hace hincapié de que son áreas que tienen que trabajar en conjunto para tomar las decisiones. Esto es algo muy similar a lo que plantean modelos de estándares internacionales como es la ISO 27001. Toda decisión relacionada con la gestión de la tecnología y la seguridad de la información deberían estar basados en la gestión del riesgo tecnológico que tiene la organización. Otros temas interesantes que trae esta normativa como para mencionar, el foco en las terceras partes, que es todos los que están involucrados con entidades financieras, y el hincapié que hacen las auditorías. Esto después ahora cuando veamos el tema del rol de la fintech como proveedores, hace mucho más hincapié en los procesos de auditoría y cómo los proveedores y otros terceros que están involucrados en el mercado financiero tienen que responder con temas relacionados con ciberseguridad. Eso nos pasó en marzo. Bueno, ¿qué es después lo que nos pasó? Fue en junio, surgió una adaptación de esta nueva normativa que presentó el Banco Central, adaptado a servicios financieros digitales, y acá es donde suma la obligatoriedad de aquellas empresas que cumplen la función de PCP en también aplicar buenas prácticas de gestión de los riesgos, la tecnología y la seguridad de la información en sus empresas. Es una adecuación de la otra normativa que les mencioné antes y hace mucha referencia a esa normativa, con lo cual indirectamente nos hace hacer un cumplimiento bastante extenso de la normativa anterior. Lo único que hace esta comunicación y la generación de este nuevo texto ordenado es dar ciertas características específicas de los servicios financieros digitales que la otra normativa no cumplió o no cubrió. Entonces, lo que se hace es una adecuación, pone ese foco en los servicios financieros digitales y mencionan todo el tiempo la normativa que acabo de comentar antes. ¿Dónde fue que puso foco? En la gestión de los riesgos específicos de los servicios digitales. Y va de nuevo esta estrategia del concepto de los sistemas de gestión, donde toda decisión va asociada al riesgo. Entonces, tiene que haber análisis de riesgos tecnológicos enfocado al servicio digital que se está brindando. ¿Y en qué temas se pone puntualmente a dar un mayor nivel de detalle a nivel de los controles que se esperan? En todo el tema de transacciones financieras. ¿Y esto qué es? Es una respuesta a una realidad que estuvimos viendo incluso en las noticias, ¿no? Todos los fraudes asociados con el mal uso o la falta de controles en las tecnologías que se utilizan, por ejemplo, en las billeteras digitales. Entonces hay un tema ahí puntual que es transacciones financieras. El otro tema es cómo se le da seguridad al dispositivo y a las aplicaciones que se utilizan en estos servicios digitalizados. Se mete con la parte de identificación digital, que generalmente en la industria fintech se habla del onboarding. ¿Cómo garantizamos que la persona que dice digitalmente haberse dado de alta en nuestros sistemas es la persona? Se trata de reforzar los mecanismos del onboarding, cosas que ya se habían empezado a hablar con la fintech en años anteriores en grupos de trabajo. Entonces, esta norma lo que pasa es a formalizar esas prácticas que está esperando el Banco Central en todo lo que es el proceso de la identificación digital. Se mete con el control de acceso a aplicaciones y hace también mucho hincapié en toda la parte de capacitación y concientización en el uso de los servicios digitales para también reducir el fraude. Entonces, esto es como una forma de respuesta ante los hechos, muchas veces de público conocimiento, del fraude que va asociado con el uso extensivo que tienen los servicios digitales. Y después se mete también con la parte de detección y monitoreo. Algo interesante que plantea esta normativa asociado con esto es cuánto se trabaja en la identificación de patrones para prevenir el fraude, es decir, todo lo relacionado con el antifraude digital,
Y también lo que se habla se empieza a hablar de temas relacionados con lo que es la parte de forense digital o forense informática. También, ¿qué herramientas dejan estos servicios digitales para un post-mortem, ¿no? Cuando ya se detecta que algún fraude se provocó, ¿qué información disponen estos servicios digitales como para poder entender las causas y tratar de rastrear los motivos o tratar de entender qué fue lo que pasó y por qué se logró perpetrar ese fraude? Entonces, un poco esta normativa va muy enfocada a riesgos puntuales que tienen que ver en los servicios digitales y hace siempre mención a lineamientos que ya están establecidos en la normativa que se publicó en marzo. Entonces, esto era un poco lo que les comentaba al principio, que les queda acá de material, que es ¿qué hago o cómo, digamos, me garantizo de que siempre estoy viendo la última foto de lo que me está pidiendo el Banco Central? Bueno, el Banco Central lo que tiene publicado son los textos ordenados. Como les había adelantado antes, una comunicación es una novedad. Muchas veces las comunicaciones son confusas, porque como justamente son novedades, tiene una carátula de introducción diciendo que es una modificación de parte de los lineamientos que se establecieron en comunicaciones previas. Entonces, para evitar esa confusión, mi recomendación es siempre tener a mano el link de los textos ordenados. Esto siempre está online y siempre tiene la última foto de cómo está la normativa actualizada. Entonces, de esa forma, no nos tenemos que bajar el histórico de todas las comunicaciones asociadas con el texto ordenado para tratar de entender qué estuvo pasando. Entonces, ¿qué textos ordenados se están dando vuelta hoy en día que afectan a FinTech? El de 2021, que son los lineamientos para la respuesta y recuperación ante ciberincidentes. ¿Por qué? Porque lo referencian estas nuevas normativas que se aparecieron o estos nuevos textos ordenados que aparecieron en 2023. Después tenemos el de requisitos mínimos que afecta directamente a entidades financieras, que hace referencia directa al texto de ciberincidentes, y después tenemos este texto ordenado nuevo que se creó en junio, que está enfocado a servicios financieros digitales, pero que también referencia en muchos de los lineamientos al que afecta a entidades financieras. Lo que no va a estar haciendo el Banco Central es volver a reescribir cosas que ya están escritas en otras normativas. Y esto también es una práctica que se copia de otros modelos. Por eso voy mucho al ejemplo de los modelos de normas ISO. Normas ISO funciona de esa forma. Uno cuando lee una norma ISO, como puede ser la ISO 27001 de seguridad, no va a estar reescribiendo cosas que se dijeron en otra norma. Te referencia a esa otra norma para que busques y tomes información. Bueno, el Banco Central está haciendo lo mismo en todas estas normativas relacionadas con tecnología, riesgo tecnológico y ciberseguridad. Entonces, de esa forma, hoy en día, pensando en lo que es cumplimiento normativo, hay que tener en cuenta la existencia de estos tres textos ordenados y sabiendo que si entramos directamente al texto ordenado, vamos a ver la última actualización disponible de lo que el central nos está pidiendo. Entonces, yendo al rol que tienen las fintech como proveedores, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Que hay que darle cumplimiento al texto ordenado de marzo, que tiene Pablo, que ver con entidades financieras. perdón, Sí, perdón que te interrumpa, hay una mano levantada, te aviso por bien. las dudas. Dale, Ariel, Ariel, si dices. querés, Ariel, habilitar el micrófono y Ari, consultar. Ari, apelamos a tu brevedad, ¿eh? Ya te No, conozco. sí, sí, completamente breve. Pablo, a ver, nosotros entendemos en Nación Servicios que lo que quedó vigente y lo que tenemos que aplicar es 777, 7483 y los text y las circulares o comunicaciones a las que refieran esas dos normas. 4609 y todas esas quedan derogadas. Esto es así, Exacto, ¿no? es así. Todo el mundo 4609, que era otro texto ordenado, murió. Por eso, lo único que rescataron de la 4609 fue canales electrónicos que los vuelve a poner en esta nueva normativa que crearon. Entonces, no hay que ver más esas comunicaciones viejas. Y si querés ver siempre la foto actual, te conviene ir al texto ordenado puntualmente, que Siempre lo son esos tengo. tres. Si vos vas ahí, después, bueno, si no, después cuando veas el link lo vas a ver, incluso el texto ordenado te muestra la foto. Es decir, te dice, este texto ordenado está actualizado con la comunicación tanto.
Y al final del texto ordenado tenés una tabla donde Te pone el tenés, origen de las... exacto, de todas las comunicaciones. Perfecto. Entonces, la Muchas mejor gracias. forma es siempre ir al texto ordenado para no, digamos, perderse. Porque, por ejemplo, salió la 7777, que capaz algunos no sabían, que modificó ese texto ordenado que se creó en marzo. Entonces, ya directamente, si siempre vas al texto ordenado, vas a ver la última foto con todos los cambios. Y entonces no evitas la confusión. Una adicional para claridad de todos. La 7773, ¿cuál era la primera? 7743. Después aparece la 7777, que es la repetición pero elevación a texto ordenado de la 7743. ¿Digo bien? O sea, es lo que tenemos que centrarnos y en la algunos 7777. cambios mínimos. Por eso, mi recomendación es andar directamente, claro, directamente en este link. Entonces ahí te quedas tranquilo. Porque incluso, pues yo digo que a veces la comunicación confunde. Porque muchas veces algunas comunicaciones te muestran, porque te muestran cómo era el original, te remarcan qué es lo que tocaron y después te muestran la última foto. Entonces una vez se marea y dice a dónde le presto atención. Si vas directamente al texto ordenado, esa es la foto final de cómo están hoy en día los textos escritos y los requisitos escritos también, ¿no? La 777 es esta, es la del medio, ¿sí? La que afecta directamente a entidades financieras es la del medio, la que afecta a PCPs es la última, y las dos hacen en todo lo que tiene que ver con ciberincidentes, menciona la primera que salió en 2021. Por eso es que se empiezan a integrar. Sí, y es un cambio interesante, y solo nada más para redondear esta idea es, ¿por qué hago tanto hincapié en lo de los ciberincidentes? Porque generalmente el mundo de TI está como en un ejemplo tradicional de la gestión del incidente, ¿no? Tengo una tiquetera, registro el incidente, tomo el caso, lo soluciono, cierro el ticket y listo. Si te vas a ver esa metodología que plantea el Central, que salió en el 2021, aplica el concepto de mejora continua. Capaz tendrás que hacer un forense si el incidente fue muy grave, vas a tener que buscar las causas, vas a tratar de entender por qué se materializó ese incidente y qué medidas vas a tener que implementar para que eso no vuelva a pasar. Entonces, que son cosas que generalmente en una gestión de incidentes tradicional no se lleva a cabo. Entonces, cambia un poco el paradigma cuando nos metemos en modelos de mejora continua, porque siempre de todo tenemos que aprender y tratar de remediar la situación. Muchísimas gracias. Vuelvo ahí un poco. No, nada. Ahí Paula también levantó la mano, no sé si quieres preguntar algo. Sí, buenos días, Pablo. Una pregunta muy puntual. De toda esta normativa, ¿hay alguna que se pueda considerar como buena práctica o todas son de obligatorio cumplimiento? Depende del rol que tengas. Digamos, ¿vos estás involucrado siendo PCP o sos solo una fintech proveedor de entidades financieras? Mercado Pago, PSP. Ah, sí, es PCP. Entonces, la tercera es de cumplimiento obligatorio, que es la de servicios financieros digitales. En esa norma se hace referencia a lo que ellos esperan y que se toman de la del medio, ¿sí? Entonces, de la del medio la vas a tener que cumplir en parte parcial, pero eso está mencionado explícitamente en la de servicios financieros digitales. Entonces, se mete en algún tema y te dice tal cual como nosotros te lo pedimos en tal parte de la normativa que afecta a entidades financieras. Con lo cual, la del medio sería parcial y la de arriba entiendo que es total, ¿sí? Porque se referencia. Siempre que manejes incidentes, tanto la que aplica PCT como la que aplica a proveedores de entidades financieras tienen que ir a gestionar los ciberincidentes como los espera el Banco Central hoy en día, que es la primera, la de arriba. Vale, Pablo, muchas gracias. No. Entonces, volviendo a las fintech como proveedores cuando no cumplen esta función de PCT. ¿Qué cosas van a tener que cumplir? Cosas que están dentro del texto ordenado que se creó en marzo a través de la 7724 y se modificó con la 777. ¿Qué van a cumplir? Todo depende del rol que tenga como proveedor esa fintech en la industria financiera. Pero generalmente va a haber ciertas características que van a tener que cumplir, pero el ejemplo típico es, si estás dando algún software específico y estás armando, por ejemplo, un software específico que después te utiliza como proveedor un banco,
de cajón va a caer, por ejemplo, la sección 9 que tiene que ver con todo el tema de desarrollo seguro. Entonces, hay toda una línea de lineamientos que incluso las secciones en las que se armó la nueva normativa están pensadas para la tercerización de servicios. Entonces, hay una sección exclusiva que habla de todo cómo se tiene que manejar los desarrollos y estableciendo estos conceptos de desarrollo seguro. Entonces, por ejemplo, si tu rol como proveedor es proveer software, vas a tener que empezar a aplicar buenas prácticas de desarrollo seguro en las soluciones que vos le brindes a la industria financiera como proveedor de software. Obviamente se mete mucho en lo que es la formalización de las responsabilidades, que sean muy específicas las subcontrataciones, por eso después vamos a hablar sobre el tema de la cadena de integración. La normativa especifica de que el banco tiene que tener visibilidad si está trabajando con vos o si está trabajando con vos y otros terceros que trabajan con vos. Y hace mucho hincapié en la posibilidad de las auditorías de cumplimiento. Sí, esto lo deja bastante claro, por fuera del típico requisito que habilita que si el Banco Central quiere algún día ir a auditar, te lo puede hacer, que generalmente eso es algo más declarativo. Sí, el rol de auditor del banco, digamos, en el cual vos tenés como cliente, su rol de auditor es mucho más preponderante para garantizar el cumplimiento normativo. Ahora, en el caso de PCP, ¿cuál es la que hay que cumplir? La de servicios financieros digitales. El tema es que, como ya ahí le contesté a Paula, la de servicios digitales hace mucha mención a lo que está escrito dentro de la normativa que afecta a entidades financieras. Y algo que tienen que tener en cuenta, más que nada por el concepto de cumplimiento, es que desde que fueron emitidas las normas, tanto la que se emitió en marzo como la que se emitió ahora en junio, hay 180 días para su puesta en funcionamiento. Eso en verdad es, entre comillas, lo que espera generalmente, siempre espera el Banco Central, es que como mínimo tengas identificado cuál es el camino que tenés que recorrer para poder cumplir con esa normativa. Entonces tendrías que sí tener un roadmap de acá a futuro y que no tiene que ver con que en 180 días estés cumpliendo el 100% de todos los requisitos, pero sí tener un plan de trabajo y que tengas identificados dónde tenés que hacer foco en tu organización para poder cumplir. Entonces, si vamos un paso atrás y hablamos qué medidas fundamentales nos pueden hacer llegar al cumplimiento de estas nuevas normativas del Banco Central. Principalmente son estos procesos. El Banco Central está, por definición, esperando gestión segura. ¿Gestión segura de qué? De los riesgos tecnológicos, de la tecnología en sí mismo, de los procesos de desarrollo de software, de la gestión de la ciberseguridad, específicamente de la gestión de las vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de los incidentes. Una gestión segura de los ciberincidentes y de la continuidad operativa, que también muchas veces es un tema que en normativas anteriores no era tan preponderante el peso y ahora el Banco Central le da mucha más importancia a la continuidad operativa, anclada en la gestión de los ciberincidentes. Es decir, los escenarios de continuidad operativa tienen que pensar, por ejemplo, el escenario de qué pasa si nos entra un ransomware. Y un poco lo que estuvo pasando en la industria financiera en general y también en el ámbito de fintech y también en otras terceras partes que están involucrados digamos, en industria financiera, fue que ciertos tipos de ciberincidentes, como son los ataques de ransomware, generaron indisponibilidad durante días afectando al sistema financiero. ¿Sí? Salieron en los diarios y demás, pero bueno, fue de hecho, ¿no? Muchas billeteras se fueron afectadas por algunos que están en la cadena de integración del proceso, han sufrido incidentes y se han tenido que desconectar de la red para no contagiar al resto y han estado durante días con problemas de funcionamiento. Entonces, desde ahí es donde hace ese hincapié en lo que es la gestión de la continuidad y la gestión de la continuidad también mucho apalancado en lo que es la gestión de los ciberincidentes. Porque eso lo que presupone es que, de nuevo, se utilizan modelos tradicionales, se los podríamos decir más de la década pasada en la gestión de la continuidad, donde generalmente muchas veces la gestión de la continuidad iba más asociada con el tema de no tengo los recursos a nivel de electricidad o a nivel de hardware y planteo mi continuidad desde ese lado y desde la redundancia y no desde el hecho, que hoy en día ya es un hecho y una realidad,
seamos víctimas de incidentes por parte de ciberdelincuentes. Entonces, si hablamos de temas, es muy importante todo lo que es la parte del acceso, como gestión de cómo damos los accesos, que los accesos sean seguros. Por eso sale la normativa de servicios digitales y hace mucho hincapié en el proceso de la identidad digital, en el proceso del onboarding y en el proceso de cómo autorizo transacciones y cómo garantizo que la persona que lo está ejecutando es la que lo tiene que ejecutar. Se mete en temas de continuidad operativa, como les hablé hace un rato. Se mete en algunos, podríamos denominar ABC de la ciberseguridad, como es la criptografía, un buen uso de las herramientas criptográficas como una forma de también preservar indirectamente la confidencialidad de la información. Temas de forense para poder aprender de las lecciones aprendidas cuando los ciberincidentes se materializan. Se meten mucho con el fraude digital y qué actividades permiten prevenirlo, no solo desde los procesos de negocio, sino el fraude digital que recae por problemas en la gestión de la tecnología y de la ciberseguridad. Conceptos nuevos que digamos, no es hace poco que se están hablando, pero hoy en día están más en boca de la gente que trabaja en tecnología y ciberseguridad, que es lo que se llama el modelado de amenazas, tratar de entender cuáles son los problemas que afectan a la industria y cuáles son los ataques que se están provocando en otras partes del mundo y que también pueden recaer, por ejemplo, en la Argentina o en Latinoamérica. Asociado con todo lo que tiene que ver con forense, es muy necesario toda la parte de logs y registros a nivel aplicativo y de infraestructuras, que también muchas veces es un tema pendiente que tienen las organizaciones en general, que es toda la parte de tener buena calidad a nivel de eventos, a nivel del rastreo de lo que se hace en temas relacionados con antifraude y temas relacionados con la gestión de la tecnología y la ciberseguridad. Y cómo se lleva adelante la gestión de vulnerabilidades, que es como uno de los puntos que más recaen en temas relacionados con continuidad, ya sea por denegación de servicio o porque son los que permiten abrir puertas o nos dejan establecer el ingreso a que se materialicen los ciberincidentes. Es un poco como temas que hoy en día toda organización, y en este caso en el mundo fintech, se tendrían que estar trabajando y que se ven muy reflejados constantemente en estas nuevas normativas que el Banco Central implementó en 2023. Sí, Esteban, ¿quieres hacer una consulta? Si querés, Esteban, habilita mi micrófono. No, disculpe, fue un error mío. Ah, ok, no hay problema. Entonces, esos son un poco los temas sobre los cuales hay que empezar a trabajar y empezar a profundizar porque recaen mucho en los requerimientos que tienen que ver con las normativas. En relación a qué desafíos plantea esta normativa, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es hay que empezar a formalizar la gestión de la ciberseguridad, ¿sí? Y asociada con la ciberseguridad, la gestión en función al riesgo. Estas normativas dejan clarificado que hoy el rol de la ciberseguridad sin la gestión del riesgo no es suficiente. Es decir, toda estrategia de ciberseguridad y funcionamiento de ciberseguridad en las organizaciones, y ahora acá en particularmente en la fintech, tienen que ir de la mano con la gestión del riesgo tecnológico. Otro de los temas en los que también hay que empezar a hacer mucho hincapié es en la concientización en ciberseguridad y riesgos. Es una de las cosas que estuvo haciendo mucho hincapié el Banco Central. Se dio mucho y lo vimos como usuarios del sistema financiero, ya esto empezó a pasar en pandemia, cómo hoy en día los bancos están empezando a hacer llegar mensajes de concientización sobre temas de fraude y sobre temas relacionados con la ciberseguridad directamente al cliente usuario final del sistema financiero. Bueno, eso también hace hincapié en todo. Solo como una nota de color, pero para que tengan en cuenta fue tanto el cambio en este nuevo marco normativo que en estas estrategias de concientización, hoy en día el Banco Central les exige a los bancos que sus terceros también tienen que estar metidos dentro de su programa de concientización. Entonces, hoy en día si hay alguna fintech que esté interactuando como proveedor de bancos, no tendría que sorprenderle que empiece a llegarle que tiene que formar parte de las actividades de concientización
del banco al cual le están brindando un servicio, porque es un requisito puntual y explícito en la nueva normativa. Hay mucho foco en la continuidad operativa y, de nuevo, linkeado con la gestión del riesgo y la gestión de ciberincidentes. Toda decisión de ciberseguridad tendría que estar asociada con gestión de riesgo y hay, o por lo menos un poco lo que se está hablando, es que el rol de la ciberseguridad y el riesgo empiezan a confluir. Es decir, va a empezar a ser necesario, digamos, o si son dos áreas distintas, tengan mucha comunicación entre sí, o capaz el área de ciberseguridad y de riesgo empiezan a recaer sobre una misma persona o sobre una misma área. Es un poco lo que se está viendo, porque es la única forma de poder poner en funcionamiento todo lo que se espera a través de procesos de mejora continua que establece esta nueva normativa. Hola Pablo, perdón, ¿puedo hacer ahí una Sí. consulta respecto a esto que decías Sí. de cómo empiezan a converger estas dos áreas? ¿Puede ser que Ujú. también el área de fraude esté convergiendo en conjunto, ciberseguridad con fraude? Lo que sí están pidiendo es mucho diálogo, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente el fraude siempre se lo piensa más desde el modelo de negocio, pero el modelo de negocio hoy en día está digitalizado. Entonces, muchos de los casos de fraude que estuvieron pasando en servicios digitales es por temas tecnológicos y no en sí por el modelado del proceso de negocio que se hizo. Entonces, lo que sí se pide es mucho diálogo y que sí haya un área de si querés llamarlo de alguna forma, fraude digital asociado con la tecnología. Ok. Sí, Perfecto. porque ahí es donde está pasando, porque ¿qué es lo que estuvieron pasando en las cosas que salieron a la luz? Temas de, no digamos que era fácil, pero digamos, las medidas hoy tecnológicas que había en ciertas cosas hacía que se pudieran robar la identidad digital de las personas en una billetera, por ejemplo. Y muchas veces estos eran temas de decisiones de inversión, ¿no? Era mucho más costoso activar ciertos mecanismos de verificación, pero técnicamente estaban disponibles. Entonces, si el diálogo existiera entre situaciones de fraude, el riesgo asociado y el negocio con un diálogo, eso nunca hubiese pasado, ¿no? Y nos estaría pidiendo ahora controles que ya estaban disponibles tecnológicamente hace años, pero que por un tema de costos no se activaban. Pero no hay tanta confluencia, pero sí diálogo. Y, digamos, y sí capaz recae en las áreas de ciberseguridad y riesgo tecnológico sumar skills de fraude. Perfecto, Eso sí gracias. pasa. Sí empiezan a tener esta necesidad de sumar ese skill, ¿no? De pensar de que ya no es tan separado lo técnico de lo del negocio, ¿no? Más que nada cuando están estos servicios digitales dando vuelta. A nivel de estrategias, bueno, y es un poco entender esto que yo les comentaba del tema de la cadena de integración. Hay un montón de eventos de público conocimiento que salieron en las noticias y demás relacionados con ciberincidentes y ciberataques, que lo que hicieron fue, digamos, dañar, si lo queremos ver de alguna forma, el sistema financiero, pero no por ataques puntuales a la banca o a los bancos en sí mismos, sino a través de sus proveedores. Entonces es ahí donde se empieza a hablar de las cadenas de integración, donde los problemas de ciberseguridad entran de forma lateral. Entonces esta normativa un poco lo que trata de establecer es, banco, vos no solo te preocupás por tu seguridad puertas adentro, sino con todos los que interactúas. Y lo que también empiezan a hacer es, algunos que los que interactúan y que están muy involucrados hoy en día por el uso masivo de los medios de los servicios digitales, como son los PCPs, ustedes también se tienen que preocupar por la seguridad. No solo porque se materialicen ataques, sino porque digamos, se materialice mucho fraude a través del uso de estos servicios digitales. Entonces se empieza a hablar de cadena de integración. Esto es puntualmente acá para el mundo fintech, pero un poco lo que yo les quería contar es, yéndonos del puntual sistema financiero tradicional, por decirlo de alguna forma, hay en muchas industrias, en muchos países, empezar a aplicar este concepto de las cadenas de integración y empezar a exigir la ciberseguridad, no importa que esté formando parte de un mercado que esté regulado o no. Simplemente, ¿por qué? Porque sos a nivel riesgo un punto de ingreso que nos puede dar vulnerabilidades y problemas a futuro. Entonces hay una tendencia en diferentes industrias a demostrar la preocupación por temas de ciberseguridad y pedirle a esos terceros involucrados en los sistemas o en los ecosistemas
que trabajen sobre la ciberseguridad. Entonces, es una recomendación, no significa que uno tiene que certificar, pero un buen punto de partida para todo lo que es el cumplimiento de estos marcos normativos es empezar a ver los lineamientos que pide la ISO 27001, que va enfocado en procesos y enfocado en la gestión del riesgo y en los modelos de mejora continua. Es decir, si uno empieza a alinearse con una normativa como es la 27001, va a estar cubriendo, podríamos decir, casi el 90% de lo que estas nuevas normativas empiezan a exigir a las entidades financieras y a los proveedores de entidades financieras, y en este caso a las fintech que cumplen el rol de PCP. Es un buen punto de partida pensar en la 27001 como un punto de apoyo, más que nada por los temas de ciberseguridad cuando no están del todo formalizados dentro de la fintech. Pero lo cierto es que diferentes mercados lo están haciendo. Solo un ejemplo, pero para que vean que uno capaz pensaría que esto no aplica. Hoy en día los estudios jurídicos que se están golpeando la puerta ciertas empresas diciendo vos entraste en nuestros análisis como un proveedor de riesgo. ¿De riesgo por qué? Por el tipo de información que manejas. Bueno, demostrame que vos estudio jurídico tenés temas de ciberseguridad. Es decir, como esto afecta a fintech, está afectando a diferentes industrias y diferentes tipos de proveedores o de jugadores en la industria general de los negocios, donde a veces capaz, calculo que nunca un estudio de abogado hubiese pensado de que un cliente, digamos, ponga en duda su futuro como proveedor, si no demuestra que la ciberseguridad es un tema de preocupación por parte de un estudio de abogados. Bueno, esto mismo acá se ve reflejado en lo que es el mundo fintech, ¿no? Y más cuando media la tecnología. Hay cosas que se pueden encarar sin que se tenga que invertir en tecnología. Hay diferentes. Por eso, si uno después cuando ve la normativa, generalmente la normativa no es que va asociada con la inversión tecnológica, sino con la inversión en procesos. Obviamente, si después hay una tecnología de atrás, se automatizan y se hacen mucho más fácil ciertas actividades. Pero hay cosas que se pueden encarar a nivel ciberseguridad dentro de la fintech que no tienen que tener en sí una, digamos, una inversión a nivel tecnológica de comprar soluciones de software o diferentes tecnologías asociadas. Todo lo que es el mundo de la actualización de parches, generalmente hoy en día la tecnología lo deja hacer. Lo mismo que tiene que ver con la parte anti-malware, o lo que tiene que ver con concientización, puesto que estábamos hablando de las estrategias de cómo se establecen los accesos seguros. Hoy en día ya muchas tecnologías lo permiten, más que nada todos los que se están yendo a proveedores de nube. Los proveedores de nube que hoy en día se usan en el mercado, como puede ser Google o Microsoft 365, ya deja implementar acceso seguro, ya deja activar, por ejemplo, un segundo factor de autenticación, ya deja establecer un montón de medidas sin tener costos adicionales. Lo mismo que es el uso de cifrado por el tema de criptografía o la activación de logs para dar el sustento en la parte de forente. Son cosas que la tecnología lo permite, en algunos casos es definir procesos, empezar a activar configuraciones y eso no implica costos adicionales. Y obviamente dedicación del equipo a empezar a establecer y poner en funcionamiento estos procesos. Son como temas de una vez en la ciberseguridad que hoy en día no pueden estar en ninguna, no pueden dejar de estar en una fintech. Todo el tema de actualización y parches, estar atento los equipos de desarrollo, por ejemplo, en las librerías que utilizan en sus desarrollos. Entonces ahí por eso se mete con el concepto de desarrollo seguro, ¿no? Porque muchas veces los problemas de vulnerabilidad van asociados porque los equipos de desarrollo utilizan librerías que están catalogadas como inseguras y tampoco es tan transparente y fácil cambiar las librerías en los desarrollos que hace el equipo de desarrollo. Entonces son temas a nivel de procesos que ya se tienen que empezar a empezar a disparar para que funcionen estos mecanismos de trabajos de gestión más segura. Toda la parte de actualización y parches, la parte en los conceptos de anti-malware, concientización, accesos seguros, cifrado y log son más definiciones de procesos y puestas de activación de la tecnología que está actualmente en uso y implica una inversión tecnológica de nuevas tecnologías. Obviamente, ¿qué es lo que se recomienda? Habría que hacer un ejercicio de gap en base a esta normativa para ver cuán alineado se está o no y poder tener ese plan de acción. Y el plan de acción es la principal mitigante y es, digamos, el principal puerta de cumplimiento para las auditorías asociadas.
¿sí? Generalmente nunca hay una expectativa por fuera de decir que son 180 días de que todos estén cumpliendo el 100% todos los requisitos que plantean estas normativas, pero sí la idea es que la fintech haya hecho su ejercicio de gap y tenga un plan de acción asociado que permita alinearse, ¿no? Entonces, ya generalmente con este plan de acción asociado y en funcionamiento, los controles de auditorías, tanto de Banco Central o las auditorías propias de los bancos, toman un visto bueno en lo que es el alineamiento con el marco normativo actual. Pues nada, un poco el objetivo de esta mañana y de esta charla era un poco repasar esto, que tengan en cuenta que estas normativas ya están publicadas, están en funcionamiento, corriendo sus 180 días desde fecha de publicación, que están relacionados entre sí los temas de ciberresiliencia, que afecta tanto a proveedores, a fintech como proveedores y a fintech como PCP, y después que las fintech que tienen rol de PCP tienen un texto ordenado específico que igualmente sigue haciendo referencia a los requisitos que le hacen a los bancos. Entonces, eso también establece de cierta forma un diálogo común entre la fintech y el banco, porque tienen que aplicar procesos y controles similares. ¿Sí? Si alguien tiene alguna consulta puntual que quiera sumar, ahí vi que Ignacio levantó la mano. ¿Cómo estás, Pablo? Tengo una duda con la 7783. No termino de entender, yo habiendo leído ambas, si un PCP tiene que cumplir a rajatabla con la 7724, si bien como vos decís la menciona. Solo en la parte en que la mencionan, no en todo. Ok. Tenés que, claro, pues mi recomendación es, te vas primero acá, te vas a, en este caso sería la de servicios digitales, te vas a ese texto ordenado, y cada vez que diga, yo le diría, remarcátelo en Fluor, cada vez que diga que en base a lo que dice requisitos mínimos, ahí te vayas y machees esa parte sola. No es todo, pero será más de la mitad de la norma de requisitos que tienen los bancos, también hay que cumplirlo. Porque se tira con todo lo que es gestión de incidentes, con la parte de gestión de desarrollos y con la parte de gestión del riesgo. Es decir, estás cubriendo casi todo. Y después, canales electrónicos, depende del rol que cumple esa fintech, si recae algo en una integración con un canal electrónico o no. Perfecto, muchas gracias. Pero no es un 100% que haya que cumplir la que está relacionada con banca, sino solo lo que te linkea a través de la de servicios financieros digitales. Bien. Muchas gracias, Pablo. No, nada. ¿Alguna consulta más por ahí? Bueno, en este material... Espectacular charla, Pablo, Bueno, la verdad gracias, que Mariano. la claridad y la solvencia y la constancia con la cual fuiste explicando todo, genial. O sea, estuvo espectacular. Ahí, Roberto. Ahí Robert tiene una... A ver, te escuchamos. Buenas, ¿cómo andan? Hola, Pablo y Mariano. Genial la charla, la verdad. Pablo, una pregunta así de tu vasta experiencia. ¿Cómo ves ahora que los equipos que auditan del BCRA asimilen todo este marco normativo? ¿Cómo ves ahora a futuro, digamos, en qué tiempo ves de madurez que van a tener los equipos auditores del BCRA a salir a preguntar? Yo creo, digamos, mi lectura en verdad es, por eso yo mencionaba el tema, lo importante es el plan de acción. Es decir, no van a caer con los tapones de punta, con toda la normativa en sí. Lo que yo entiendo que la expectativa, y generalmente siempre pasa así, es que hayas hecho un gap y que tengas un plan de acción. Y después siempre vas a recaer en la experiencia del auditor que te toca. Entonces eso lamentablemente, ese sesgo está siempre dando vuelta. Pero sí van a pedir un análisis gap de un plan de acción y después, depende del foco que cubra la fintech, es donde empezarán a meter un poco, a prestar. ¿Qué es lo que capaz puedes tener en cuenta? Yo cité la 27001 por un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguna fintech está pensando en certificarse en SOC 2
que también utiliza Trusted Criteria y demás, también es un guiño para los auditores y de que tampoco va a ser el examen tan exhaustivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, están esas ventajas cuando hay algún otro tipo de certificación de ciberseguridad dando vuelta. Y si no, que tengas el gap y el plan de acción para el cumplimiento normativo. Genial. Ahí Ariel y Jennifer levantaron la mano. Pablo, Sí. ¿vos sabés si hay alguna entidad o algún estudio o alguna empresa que certifique o se esté dedicando a certificar cumplimiento por parte del PCP o de la FinTech, de que se trate de estas normas BCRA, como se hace con PCI DSS, por ejemplo? No existe ese rol en industria financiera. Y en general, esta normativa le tiró el peso a los bancos. Que eso después no significa que el banco de alguna forma trate de tercerizar ese control con sus proveedores. Pero no tenés. Lo que podés llegar a hacer, por eso yo mencionaba SOC 2, muchas veces se apoyan en otros modelos de certificación y vos, el SOC 2, lo podés hacer alineándote a normas. Entre estas normas pueden ser una norma del Banco Central. Entonces vos podés hacer una certificación SOC 2 donde tus matrices de control están alineadas con las cosas que te pide el BCR. Entonces directamente es una forma de certificar. Fenómeno, muchas gracias. No. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias, Pablo. Mira, nada, te quería preguntar, en vista de lo anterior que habías mencionado, del tema de auditorías por BCRA, ¿se conoce o no sé, se tiene alguna noción de algún tipo de periodo de revisiones para el 2024 por parte de ellos, bien sea entidades, tipo PSP, vamos a decirlo así? A ver, ya había digamos, el tema es que los PCP estaban involucrados en temas de auditorías del central, no con mis áreas de competencia de tecnología, pero sí por el rol más en la parte de PCP a nivel de presentación de informes al central y un tema más, si lo queremos decir, legal y administrativo. En eso ya estaban involucrados porque esas normativas ya existían. Ahora se suma esta normativa. Sí o sí, la planificación tiene que dejarse pasar estos 180 días. Es decir, no te pueden auditar antes porque no tiene sentido. Yo entiendo generalmente lo que hace el central es ponerse en contacto y calculo que lo harán a través de los auditores que veían la parte más del cumplimiento informativo y empezar a involucrar a las áreas de auditorías más técnicas. Pero esto está muy verde todavía. Claro. Sí, por eso estimo que quizás para el 2024 ellos ya comiencen, a hacer... Exacto, sí. Seguramente está más que bien traer el GAP y el plan de acción. Ya con esto se va a pasar la auditoría sin problemas. Gracias. No. Te vuelvo a dar la palabra, Mariano, que justo estabas ahí hablando y levantaron un par de manos. No, te decía, Pablo, que estuvo espectacular. De hecho, a nosotros muchas veces desde el equipo de la Cámara nos toca escuchar capacitaciones de distintos temas que no necesariamente son temas de nuestro expertise y has logrado, transmitirlo de una manera que fue, recontra amena. Así que ese es más el lado de la docencia que simplemente es un elogio de nada más. Bueno, entonces, si no hay más consultas, es agradecerte, por supuesto también agradecer a las personas que nos acompañaron. Muy buena convocatoria. Así que tengan una linda tarde, lluviosa por acá, para los que estamos en Cava, está diluviando. Está diluviando. Y bueno, como siempre, estamos al pie del cañón, lo que necesiten, seguimos laburando. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias, Mati, por la organización. Y a todos por estar conectados. Gracias, chicos. Chau. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.